hablando de qué, del yo soy, que es el primer nombre con el que el Señor se revela al pueblo. Amén, yo soy, amén, ¿sí? Y en ese nombre del yo soy empezamos a ver que está el poder del Señor desde el principio hasta el fin. Yo soy el alfa y la omega, amén. Yo soy la causa, yo soy el origen de todas las cosas, amén, principio y fin, amén. Después seguimos viendo cuando el Señor dijo, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, ¿sí? ¿Sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, amén. De tal manera que empezamos a ver cuando el Señor dijo, yo soy, amén, ¿sí? La revelación del yo soy. Estamos viendo aquí entonces ya en el libro número 2, las veces que el Señor también se le da el nombre de yo soy. Y en esta mañana vamos a ver que el Señor es consejero. Amén. La semana pasada vimos acerca del abogado, amén. ¿Sí? La anterior vimos acerca de yo soy la expiación por los pecados, ¿verdad? Por los pecados dice, porque Él es la expiación de nuestros pecados, pero también la expiación del pecado de todo el mundo. Amén. Entonces, Él no solamente nos perdona, sino perdona a todo aquel que se arrepiente. La semana pasada vimos yo soy el abogado, ¿sí, hermanos? Y vimos acerca de que ¿quiénes necesitan un abogado? ¿Sí? Vimos 3 tipos de personas que necesitan un abogado. ¿Quién necesitaba un abogado? Los inconversos. ¿Se acuerdan? Los inconversos, porque no conocen al Señor, necesitan un abogado. Pero también los cristianos, decíamos, tibios, necesitan un abogado. Y los cristianos que están caminando al 100%, ¿verdad? Que están caminando con el Señor, necesitan un abogado. Todos necesitamos un abogado. Porque somos, ¿qué? Pecadores. Y cuando nosotros pecamos, tenemos una separación de Dios, tenemos un alejamiento de Dios. Y decíamos, la pena del pecado, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Entonces, imagínense cuántos de nosotros hemos pecado, ¿verdad? Desde que nos levantamos, algunos hasta dormidos, ¿verdad? Con los pensamientos que brotan del inconsciente, del subconsciente, ¿verdad? Podemos fallar aún ahí, en nuestros sueños podemos fallar, ¿sí? Estos que dormidos se pelean, ¿verdad? ¿Sí? Por un ejemplo. Pero todos nosotros necesitamos un abogado, amén. Ahora vamos a Isaías, les dije al Salmo, ¿verdad? Bueno, vamos al Salmo, que es nuestro texto para esta mañana. Salmo 16, ¿les dije? ¿Sí? Entonces yo soy el consejero, ¿sí? Y vamos a ver nuestro texto. Déjenme ir ahí al Salmo, no estaba ahí. Salmo 16, gracias. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mis riñones, ¿sí? Salmo 16, 7, nuevamente, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones, amén. Entonces el Señor dice, nos aconseja. Vamos ahora sí a Isaías 9, 6. Isaías 9:6. En esta mañana vemos nuestra lección número 10. Yo soy el consejero. Salmo 16:7 es nuestro texto. Y la porción que encontramos en la Escritura es Isaías 9:6. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo en esta mañana. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces dice que el Señor Jesús fue llamado no solamente admirable, sino consejero. Amén. Un consejero. El Señor Jesús es nuestro consejero. Amén. Vamos a repetir nuestro texto en esta mañana.
Él es nuestro consejero y el salmista dijo, ¿verdad? Bendigo al Señor que me aconseja. Amén. Salmo 16:7, regresamos ahí. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Tuvimos que regresar. Repetimos desde nuestra cita, Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. Salmo 16:7. Nuevamente, Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Salmo 16:7. Los varones, por favor, léanlo fuertemente. Las mujeres, Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún me enseñan mis riñones. Salmo 16:7. Muy bien. ¿Hay alguien que se anime a repetirlo? Hermana. Muy bien, hermana Rebe. Muy bien, hermana Olga. Muy bien, ¿alguien más, hermana Diana? Muy bien, hermana Diana. Hermanos, 4-1, 4-0. A ver, hermana Laura y luego la hermana Israel. Vamos a darle oportunidad a un varón. Muy bien, hermano. 5-1. Hermano. Muy bien. ¿Otro varón? Muy bien, hermano Joaquín. Esa vocesota, mire. ¿Algún otro varón? Hermana Martinita. Hermana Chayo. Ok. Hermano, les ayudamos. Yo también si lo dijera a lo mejor se me olvida algo, pero pues me ayudan. ¿Quién más de los varones? ¿No? ¿Alguien más de las mujeres? No te va. Hermana Alicia. ¿Me ayuda, hermana Diana? Muy bien, hermana, muy bien. Ok. Algunos de ustedes ya llevan varios separadores. Ahorita fue por memorizarlo, otras ha sido por ayudarnos a leer, ¿verdad? Abby, tú dínolo. Muy bien, gracias. Muy bien. Abby ya está lista para toda la lista de los textos, hasta dónde vamos. Decía, buena alumna, no vino, pero pidió la tarea la semana pasada. Entonces, recuerden que tenemos eso pendiente, ¿verdad? De que tenemos un premio para motivarles a memorizar la palabra del Señor. Entonces, ahorita estamos repasando pero en algún momento, primeramente Dios, nos vamos a dar un tiempo para que digan los textos. ¿Está bien? Ok, vamos entonces a repetirlo una vez más, todos juntos. Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja,
Aún en las noches me enseñan mis riñones. Salmo 16. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Isaías 9:6, perdón, ahorita vamos a esa cita. Dice que Él es consejero, amén. Vamos a ver en esta mañana el significado de la palabra consejero. No sé si ya tengan la diapositiva, pero la palabra consejero en hebreo es yatz, ¿sí? Que significa aconsejar, sí, aquí está. Que significa aconsejar, anunciar, consultar y orientar. Eso es lo que significa la palabra consejero. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros hablamos del Señor Jesús como nuestro consejero, ¿verdad? Estamos hablando de aquel que tiene el poder de ¿qué? De aconsejarnos, de anunciarnos, de consultar y de orientar. Si nosotros vemos varios sinónimos acerca de esta palabra consejero, nos damos cuenta que esa palabra también significa asesorar, recomendar, avisar, advertir, significa sugerir, significa indicar, significa prevenir, significa orientar, adiestrar, conducir, dirigir y guiar. Entonces, todos estos sinónimos, ¿verdad? Y el significado de la misma palabra nos ayuda a poder comprender, hermanos, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos es consejero para nosotros. Amén. No tenemos por qué estar perdidos, equivocados en nuestro caminar espiritual, ya que tenemos al Señor Jesucristo, que es nuestro asesor. Amén. Que es aquel que nos da las recomendaciones, que es aquel que nos advierte, aquel que nos sugiere. Amén. Es aquel que nos quiere conducir, aquel que quiere dirigir, aquel que quiere guiar. La semana pasada, en la célula que tenemos de mujeres allá en Santa Catarina, hablábamos de Jehová Roy. Estoy compartiendo allá los nombres del Señor, no tanto por el que conozcan o aprendan el hebreo, ¿verdad?, sino por lo que significa cada uno de esos nombres. Amén. Y hablábamos de Jehová Roy, que está relacionado con el Salmo 23. Y hablaba ahí, ¿verdad?, de que Jehová Roy significa un compañero. Significa sí un pastor, pero significa un compañero. ¿Sí? Y decíamos en esa clase, Jehová Roy es ese lado tierno del Señor Jesús, ¿verdad? Esa parte tierna, dulce, ¿verdad?, que encaja aquí, donde Él como pastor nos quiere conducir, nos quiere dirigir y nos quiere guiar. En Juan, ¿verdad?, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad?, y me siguen. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque en ese lado de Jesús, hermanos, tenemos nosotros al consejero. Amén. Aquel que a través de su palabra, ¿verdad?, nos quiere guiar, nos quiere conducir, nos quiere llevar. Y es más, nos quiere sugerir, ¿verdad? Si encontramos ese sinónimo, dice sugerir. ¿Qué es una sugerencia? Es una recomendación, una propuesta, pero no es algo que te imponen, ¿verdad? Vamos a hacer algo y dice, mira, yo te sugiero, así te saldría mejor o te ahorrarías tiempo, pero no te está diciendo así, hazlo. ¿Verdad? ¿Sí me explico? El Señor como pastor, ese pastor que nos habla el Salmo 23, hermanos, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Sí, hermanos, dice, me guiará, me guiará. No dice me llevará, no dice me llevará a rastras, porque en ese lado de consejero, Él es caballeroso. Amén. Él es tierno. Él nos sugiere y nos dice, nos guía. ¿Verdad? ¿Qué es un guía? Un guía no es alguien que va atrás. Un guía es alguien que va adelante, ¿verdad? ¿Usted ha guiado a alguien, a alguna persona, por ejemplo, aquí en el tráfico, cuando llegamos a Monterrey? David y otros nos fueron guías en algún momento para entrar a la ciudad. Ellos iban delante de nosotros, hermano Tony, una vez que fuimos con los intermedios, que entramos por acá por Saltillo, nos trajo, ¿verdad? Entonces, ellos van delante y el que va
siguiendo, pues va viendo para dónde se va, ¿verdad? Izquierda, derecha, pasa el puente, ¿sí? Entonces, si yo dijera, pues ya no los quiero seguir, yo me voy a ir por otra avenida, pues me puedo ir por otra avenida, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque ellos van delante y yo voy detrás. O sea, si yo quiero, si yo deseo, lo sigo. Amén. Entonces, en este lado del Señor Jesús, Él va delante de nosotros, dice, guiándome, me va a conducir. ¿Por qué? Por aguas de reposo, por aguas de descanso, ¿verdad? Dice, y aun cuando pasare por valle de sombra y de muerte, no temeré porque Él está conmigo. Amén. Él está conmigo ahí en ese valle de sombra y de muerte. Porque dice, Él está ahí, amén. ¿Para qué? Para conducirme, para dirigirme, para guiarme. Yo necesito aprender a ser oveja, dócil, mansa, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder dejarme conducir por el pastor. Entonces Jehová Roy es ese compañero que en momentos va a mi lado, pero cuando se trata de que yo no conozco el camino, Él va delante de mí. Ahora dice, ¿verdad? Que nosotros encontramos que el Señor guía a otros por su palabra de amonestación, de exhortación y de ánimo. ¿Cómo aconseja el Señor Jesús? ¿Cómo Él se muestra a nosotros, verdad? Es a través de su palabra, palabra de amonestación, de exhortación o de ánimo. Pero nosotros en la palabra de Dios encontramos la palabra que es consejo para nosotros. Veíamos aquí, el consejero es alguien que guía a otros por medio de sus palabras. Ahí está la oración completa. Ya sea de amonestación o de exhortación o de ánimo. Vamos entonces a Jeremías 29:11. El Señor como consejero, ¿verdad? Nos guía con sus palabras y Él quiere hacer 3 trabajos en nuestra vida. Amonestarnos, exhortarnos o animarnos. Amén. Y algo de lo que nosotros tenemos que estar confiados, hermanos, algo de lo que nosotros tenemos que tener certeza, ¿sí, hermanos? Es de que Él quiere nuestro bien, amén. Él quiere nuestro bien. Este consejero, hermanos, quiere nuestro bien. Él es sabio, ¿sí, hermanos? Pero Él en su sabiduría está buscando un bien para nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, grabes ese texto, grabémonos este texto, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, amén. Para poder entender que cada que yo me acerco a Dios, cada vez que yo me acerco al Señor Jesucristo, Él como consejero, hermanos, amén, tiene lo adecuado para mí, amén. Porque su pensamiento, dice, porque yo tengo pensamientos de paz. En otra traducción dice de bien y no de mal. ¿Sí, hermanos? Entonces la naturaleza de Dios es santa, es justa, es piadosa, es bondadosa, es misericordiosa. Amén. De tal manera, hermanos, que lo que Él busca para nosotros es paz, bendición, bien y no mal. ¿Sí, hermanos? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Amén. Él tiene el poder, Él tiene la sabiduría, amén. Él tiene la capacidad, el poder de estar en todas partes, amén. Él está en todas partes, amén. Él sabe todas las cosas, Él tiene todo el poder, ¿sí? ¿Está bien? Él es omnisciente, Él es omnipotente y... ahí se me olvidó una. Omnisciente, omnipotente y omnipresente, gracias. ¿Sí, hermanos? Entonces, Él sabe todas las cosas. Amén. Él tiene el poder de saber lo que es mejor para mí. ¿Sí? Él sabe lo que es mejor para mí. Él tiene el poder para obrar lo mejor para mi vida. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Y Él puede estar en todas partes. Ahí donde nosotros no podemos estar y no podemos obrar, no podemos ver, no podemos intervenir, Dios sí lo puede hacer.
Amén. Entonces, confiando en sus atributos de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, hermanos, yo puedo tomarlo a Él como mi consejero. ¿Sí, hermanos? Puedo tomarlo como mi consejero porque entiendo entonces que los pensamientos que el Señor tiene para mí son de paz, de bien, de bendición y no de mal. ¿Sí, hermanos? ¿Para qué nosotros necesitamos un consejero? ¿Cuándo es cuando nosotros necesitamos a un consejero? ¿Cuándo usted pediría un consejo? Cuando vamos a tomar una decisión. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros vamos a tomar una decisión es cuando necesitamos que alguien nos asesore. ¿Sí, hermanos? Que alguien nos asesore, que alguien nos sugiera, a veces hasta que alguien nos indica qué hacer, ¿no? Sí, hermanos, cuando desconocemos totalmente un tema, pues indíqueme qué hago, ¿no? Construcción, le pedimos orientación al hermano Elizondo, ¿sí me explico? Es salud, vamos con un médico que nos diga qué hacer, porque no sabemos qué hacer en esa enfermedad, ¿sí? Sí, cuando es algo de otra índole le pedimos sugerencia a un experto si queremos que las cosas nos salgan bien, ¿verdad? ¿Sí? Si tenemos un problema, una falla en el auto, pues un mecánico, ¿sí, verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? Le podemos mover ahí, podemos dejar peor el auto. Buscamos a alguien que tenga conocimiento, que tenga experiencia. A veces no solamente es suficiente buscar a alguien con conocimiento. Ayer fuimos al médico, estaba enferma de la garganta y bueno, fuimos a que le dieran pues tratamiento, ¿cómo es, verdad? Porque eso de automedicarse, pues a veces uno se alarga la enfermedad o se la esconde, ¿verdad? Entonces fuimos allá y dice el doctor, ya siempre vamos con él, le dice, bueno, ¿y tú sigues en medicina? Sí. Ah, dice, ¿cuándo entraste? Hace 2 semanas. No, pues por eso estás enfermo, ¿verdad? Porque ahí hay mucha gente y los cambios y el clima. Y algo que se me hizo bien curioso porque le dijo, dice, y fíjate, dice, pues échale ganas, ya pasaste lo más difícil. Y le dice ella, ay, doctor, todos me dicen eso. Dice, sí, ya ahorita lo más ligero. Le digo, bueno, pues ya pasó ¿verdad? Anatomía, pues es lo más difícil. Y dice, pero te voy a decir una cosa, dice, cuando sale uno, dice, no sabe nada. Y yo me quedé así, doctor, con tantos años, y dice usted que salen y no sabe nada. Dice, no, realmente empiezas a aprender cuando empiezas a ejercer, ¿verdad? Dice, entonces mira, por ejemplo, dice, lo de medicina, vas a llevar fármaco, ¿verdad? Dice, y te vas a tener que aprender un montón de fórmulas, ¿verdad? Y dice, pero ya cuando vayas a recetar al médico, pues es otra cosa, porque ya tienes que ver la reacción del medicamento y eso lo aprendes con respecto a la experiencia, ¿no? Y me dio mucha risa porque Itamar salió, ahora que regresamos de campamento, regresó con muchas ronchas en el cuerpo. Entonces la llevamos con el dermatólogo ahí al HU, ¿le dicen? Ahí al hospital. Y bueno, pues ahí como es una escuela de enseñanza, bueno, es un hospital de enseñanza, había muchos compañeros de ella y bueno, de otros grupos. Pero lo que me dio risa porque dice, ¿y qué te pusiste? No, pues tal pomada. ¿Quién te dijo? Mi mamá. ¿Y por qué le di esa pomada, señora? Bueno, pues es que esa pomada nos la han dado para muchas infecciones de la piel. No, esa no. Y luego, bueno, pero estornudaste, sí. Ah, entonces traías un cuadro de alergia. ¿Y qué te tomaste? No, pues me tomé una loratadina. ¿Y por qué? Pues porque mi mamá me dijo. Pero lo curioso es que, por ejemplo, yo luego a veces le digo a Itamar, mira, es que esto es para esto. ¿Y tú cómo sabes? Pues porque ya me la tomé, porque ya me la recetaron, ¿verdad? Porque ya sé de alguna hermana que tenía esa enfermedad y le hicieron esto. ¿Sí me explico? Entonces, es así. Entonces, es la experiencia, ¿no? De lo que a veces nos da mayor respaldo que el puro conocimiento. Entonces, cuando nosotros consultamos a alguien, ¿verdad? No nos vamos solamente por el conocimiento. Si dijéramos de ir a un médico que acaba de graduarse a un médico que ya tiene 30 años tratando gente, pues dice, me voy con el que ya tiene la experiencia, ¿verdad? Porque el conocimiento no es suficiente. Y eso es lo que nos ha dicho el hermano, ¿verdad?
¿De qué serviría que tuviéramos un Dios que todo lo puede si no todo lo sabe? O que todo lo supiera, pero no todo lo puede, ¿verdad? Entonces, dice, lo maravilloso de nuestro Dios es que Él puede hacer todas las cosas, Él sabe todas las cosas, Él puede hacer todas las cosas, amén. Entonces, siempre que nosotros en nuestra vida tenemos alguna necesidad en nuestra casa, buscamos a un experto. Lo que a veces no hacemos es que en nuestra vida espiritual, ¿verdad?, no buscamos al experto que es Dios. Casi siempre nos vamos con el que menos tiene experiencia, con el que menos tiene conocimiento, ¿verdad? Porque ¿quién puede saber como Dios y tener la experiencia que Dios tiene? No. Pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros como hijos de Dios recurrimos más al ser humano que a veces a nuestro consejero que todo lo sabe y que todo lo puede. Entonces, en este tema del consejero, hermanos, es el aprender a confiar en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo como aquel que tiene todo el conocimiento y toda la experiencia para guiarnos, para indicarnos. Si es así, ¿verdad? Decíamos, a veces no sabemos qué hacer y le decimos, no, pues usted dígame qué hago, ¿verdad? Porque Él tiene la experiencia. Entonces, el Señor nos sugiere, pero también, hermanos, nosotros podemos decirle al Señor, indícame. Porque muchas veces en nuestra vida nos encontramos en esa disyuntiva. Señor, tengo esta situación, tengo esta necesidad, pero ¿qué hago? No sé qué hacer. No sé cómo tomar esta decisión, no sé lo que es mejor. A veces en algunas cosas, nuestra carne, nuestro propio pensamiento, nuestro propio entendimiento, nuestra propia preparación, a veces la experiencia que tenemos a través de los años nos hace creer que tenemos lo suficiente para tomar una buena decisión, pero muchas veces nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? A veces decimos, la otra vez le hice así, lo voy a hacer así y no funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todas las situaciones, no todos los momentos, no todas las elecciones que tenemos que tomar en nuestra vida son iguales. Entonces llega un momento donde nosotros no solamente tenemos que escuchar la recomendación o el asesorar de nuestro Dios, ¿verdad? Sino podemos en Él llegar a tener tal confianza, podemos llegar a desarrollar tal fe en nuestra vida que podamos decirle, Señor, indícame, dime, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Vamos a ver aquí un ejemplo. En Números 27, 21, siempre Dios ha tratado de guiar a su pueblo. Vamos a ir a Números 27, 21 y vamos a ver algo, específico, pero 27, 21 les dije, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí? Ahora, antes de que leamos esto, ¿verdad? Cuando el Señor Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que, ¿cuál era el deseo de Dios? Tener comunión con el ser humano, ¿verdad? Dice la Escritura, lo hemos aprendido, lo hemos entendido así, que el Señor se paseaba en el huerto para tener comunión con el hombre, amén. A causa del pecado, ¿verdad? Se rompió esta relación y hemos visto toda la separación y toda la división que se ha hecho entre Dios y el hombre a causa de la desobediencia. Pero más adelante, sin duda que hay más ejemplos, pero vamos a tomar ¿verdad? Dios siempre ha estado cerca de su pueblo para guiarlo y para aconsejarlo. Amén. Números 27, 21 dice, y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Sí, hermanos? ¿Y con él qué? Toda la congregación. Entonces, en el huerto, Dios quería tener comunión ¿con quién? Con el pueblo de Israel.
pero por el pecado se rompió. Pero Dios no dejó, escúcheme, Dios no dejó al pueblo a la deriva. Dios no dejó al pueblo sin consejo, sin guianza, sino, ¿verdad? Encontramos aquí, y anteriormente dice que Él establece el tabernáculo, ¿para qué? Para tener un lugar de reunión, donde la gloria de Dios pudiera que descender y donde la gloria de Dios pudiera presentarse. Amén. Pero también dice, Él instituyó el Urim y el Tumim, ¿para qué? Para testimonio del pueblo de Israel. Sí, hermanos, y algo que nos dice aquí, que dice, a través, ¿verdad?, del Urim, cuando consulten delante de Jehová, Él les dirá que por el dicho de Él saldrán y por el dicho de Él entrarán. ¿Sí, hermanos? Entonces, el pueblo de Israel, y de esto sabemos más, porque lo hemos visto en diferentes ocasiones, sabemos, el pueblo de Israel, ¿verdad?, no podía guiarse por su consejo, por su opinión, tenía que consultar a Dios a través del sacerdote y a través de las piedras del Urim del Tumim. ¿Sí, hermanos? El pectoral que estaba sobre el pecho del sacerdote, que decíamos cuando el sacerdote venía delante de la presencia del Señor y venía para consultarlo, ¿verdad? Venía y le preguntaba, y entonces el Urim y el Tumim, las piedras se prendían como testimonio de qué, de la respuesta de Dios. Y entonces hemos visto muchas batallas del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel consultó al Señor, ¿verdad? En una de ellas le dijo que suba a Judá primeramente para la batalla, ¿sí? En otras hemos visto, ¿verdad?, que antes el pueblo de Israel salía a la batalla, ¿verdad?, sin consultar a Dios, y eran vencidos, y hasta que derrota tras derrota venían para consultar y buscar el consejo de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor le proveyó al pueblo de Israel cómo poder tener el consejo para guiar su vida. ¿Sí, hermanos? Dice, para entrar y para salir vas a consultar y vas a tener el testimonio. ¿Sí, hermanos? Entonces, en el pueblo de Israel, hermanos, Dios estuvo a cargo, guiando al pueblo de Israel a través de sus siervos, a través del Urim, del Tumim, ¿sí? Y como consejero para guiar al pueblo de Israel, desde el desierto hasta ¿qué? Hasta la tierra de Canaán, guiándolos, amén. Y todo el tiempo vemos al Señor buscando, guiando al pueblo de Israel en este lado de consejero. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahora nosotros no tenemos un Urim, no tenemos un Tumim, en el sentido de que el sacerdote tenga las piedras, el pectoral, pero sí tenemos dos cosas en las cuales nosotros podemos buscar el consejo de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido, tenemos el Espíritu y tenemos la palabra. Esa es la manera en que nosotros podemos, hermanos, buscar el consejo de Dios. ¿Sí, hermanos? De un lado tenemos el lado de la palabra, del otro lado tenemos el lado del Espíritu. Si lo tuviéramos en una balanza, entonces tendríamos el lado del Espíritu y el lado de la palabra. Amén. Pero entonces estas dos cosas nos han sido dadas, ¿para qué? Para poder tener el consejo de Dios en nuestra vida. Para poder nosotros, hermanos, venir delante del Señor y decirle, Señor, necesito que me asesores, necesito que me indiques, necesito que me orientes, necesito que me conduzcas, me diriges, me guíes. ¿Sí, hermanos? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, ¿verdad? Y 29, bueno, el 29, ¿verdad? Vamos ahí para que lo leamos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Es el 26. Romanos 8:26 dice, y asimismo el Espíritu, también el Espíritu ayuda nuestras flaquezas. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí encontramos una frase importante, porque
¿Qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. O sea, en otras palabras, nosotros no sabemos qué pedir. ¿Sí, hermanos? No sabemos qué pedir, no sabemos lo que conviene, no lo sabemos. Por eso necesitamos un consejero. Y el Señor dijo, yo soy ese consejero y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Por eso en Jesús está esa porción de esa naturaleza para aconsejarnos, para guiarnos, porque no sabemos qué conviene. Ni siquiera sabemos qué pedir. Amén. Por eso nosotros necesitamos al Señor. Por eso necesitamos al Señor Jesús. Y bendito sea el nombre del Señor que también nos ha dado su Espíritu. Amén. Porque el Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas. Amén. Y porque Él pide por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando, hermanos, nosotros llegamos al momento de una elección que hemos aprendido, todos nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Es algo inevitable. Siempre tenemos que estar tomando decisiones. Necesitamos el consejo de un experto. Amén. Necesitamos el consejo de un experto, no de un aprendiz, de un experto que es nuestro Dios. Ya lo explicábamos hace un momento. Y entonces, hermanos, el Señor me ha dado dos cosas en las cuales yo puedo apoyarme para saber cuál es su perfecta voluntad, que es el Espíritu de Dios y es la palabra. Cuando yo tengo que tomar una decisión importante en mi vida, yo tengo que consultar en la palabra de Dios. Yo tengo que venir y a leer la palabra de Dios. Dios me va a hablar. Amén. Y me va a hablar a mi corazón, a mi espíritu. Hay mucha gente que dice, es que Dios me habla. Y pocas veces Dios habla de manera audible. No quiero decir que no sea real. Pero a veces suena un poco, que será carnal decir Dios me habla, ¿verdad? Porque, pues, como Dios. Pero alguien decía alguna frase y es más auténtica. Yo siento en mi espíritu, porque ciertamente Dios habla al alma y al espíritu. A través de nuestra conciencia nos habla el Señor. Amén. Entonces eso es como más honesto, ¿verdad? Decir Dios, yo siento en mi espíritu que Dios dice que yo debo tomar esta decisión. Que yo tengo que decir, o que debo callar, o que no debo ir, o que sí debo ir, ¿verdad? Porque a veces la gente dice Dios me habla y más es la voz de su mente, ¿verdad? De su propia opinión, de sus propios pensamientos, que realmente la voz de Dios, ¿sí? Entonces, de algo que sí podemos estar seguros es cuando Dios nos habla a través de su palabra y nosotros internamente podemos sentir que esa es la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos ubica. Nosotros podemos querer hacer una cosa, pero la palabra de Dios, cuando la leemos, nos muestra, ¿verdad? ¿Sí? Nos muestra y nos dice, ¿sabes qué? Esa decisión está equivocada, porque dice la palabra de Dios, pedís y no recibís. ¿Por qué no recibes? ¿Verdad? Porque a veces queremos pedir, ¿para qué? Para nuestra ganancia, para pedir y para nuestra carne. Entonces, cuando yo vengo al consejero y busco en la palabra de Dios el consejo, el Señor me va a poner entendimiento y me va a poder poner sabiduría para que yo pueda entender cuál es su voluntad. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? Entonces la palabra de Dios me da a mí testimonio de que estoy bien o de que estoy mal. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Si en una situación yo me quiero desquitar y leo la palabra de Dios, busco Dios me va a decir perdona. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Ok? Si yo en otra situación vengo al Señor y lo busco en su palabra, el Señor me va a mostrar el camino. Y también su Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. ¿Sí? Cuando yo doblo mis rodillas y oro, y yo le digo, Señor,
tengo una decisión importante que tomar en mi vida. Tengo una decisión que tomar. Señor, háblame. Quiero entender cuál es tu propósito. Quiero entender cuál es tu voluntad. Hermano, el Espíritu de Dios va a descender. Amén. Va a venir sobre la vida del cristiano, dice. Y entonces dice la palabra de Dios, nos va a guiar el Espíritu a toda verdad. Va a venir a poner en tu mente el pensamiento de la palabra, va a recordarte una porción de la palabra, va a venir y dar testimonio de lo que necesitas hacer, va a traer paz a tu corazón para hacerlo, para ponerlo por obra, amén. ¿Sí, hermanos? Y entonces, hermanos, cuando tengas que tomar la decisión, la vas a tomar correctamente. ¿Sí, hermanos? Todos los días tomamos decisiones y las tomamos en base a la experiencia que tenemos. Pero hay decisiones en nuestra vida, hermanos, que necesitamos doblar nuestras rodillas, orar y ayunar. ¿Sí, hermanos? Mañana se me presenta la oportunidad de escoger, lo voy a escoger en base a la palabra que yo ya tengo memorizada en mi mente y a lo que tengo de Dios que adquirí a través de la oración. Pero hay situaciones de nuestra vida, donde tenemos que darnos el tiempo para buscar verdaderamente a Dios. ¿Sí, hermanos? Porque hay cosas, hermanos, que tienen trascendencia eterna. ¿Sí, hermanos? Tienen trascendencia eterna y que yo no las puedo tomar a la ligera, ¿verdad? Como nos ha dicho el hermano Isaac, ¿verdad? La persona con la que me voy a casar, los que no están casados, ¿sí? Cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, ¿sí? Tengo que irme a la escuela bíblica o me tengo que quedar de congregante, ¿sí? Hay situaciones en las que uno tiene que orar, doblar las rodillas, porque son situaciones que van a cambiar nuestra vida. A veces, ¿por qué el trabajo? Porque a veces el trabajo parece ser una provisión de Dios porque representa más economía para la familia, pero muchas veces es más el tiempo que nos quita para buscar a Dios. Entonces no hay ganancia en realidad, hay una pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces esa persona va a invertir más su vida trabajando, aunque su familia tenga más solvencia económica, pero está perdiendo lo más importante, que es buscar a Dios. ¿Sí? Y más en este tiempo donde los trabajos, ¿verdad?, son hasta los días domingo, yo tengo que buscar a Dios. Señor, me van a dar un aumento de trabajo, me van a ascender, pero si representa no ir menos tiempo a la iglesia, Señor, pues si hasta aquí nos has ayudado con el salario que nos has dado, Señor, me voy a quedar aquí. Yo les decía algo a alguien en la semana, allá en Tampico y también en Poza Rica, la gente, muchos de los hermanos trabajaban en Pemex. Entonces, algunos de ellos pues fueron promovidos para ser empleados de confianza. Entonces, muchos de ellos mejor se quedaron con su trabajo de obrero, si es que así se le dice, sí, ¿verdad? Obrero. ¿Por qué? Porque decía, hermana, es que el trabajo de empleado de confianza es más trabajo. Casi nos pagan lo mismo, pero es menos ver a la familia y menos venir a la iglesia. Entonces mejor nos quedamos aquí. Y varios tuvieron la decisión de quedarse mejor ahí. Y dijéramos, pues para los varones, pues el ascenso es un logro, ¿verdad? Es un éxito. Pero ahí es donde uno también tiene que orar y buscar a Dios y decirle, Señor, ¿esto me va a apartar más de ti o me va a ayudar a crecer espiritualmente? Este trabajo me va a hacer que busque más de ti o me va a robar el poco tiempo que de por sí ya tengo para buscarte. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, la decisión que tenemos que tomar, y tenemos que tomarlo de rodillas, ¿verdad? Y tenemos que tomarlo con ayuno. Y tenemos que buscar al Señor en nuestro cuarto de oración, como hemos sido enseñados, y decirle, Señor, tú que sabes todas las cosas, tú que sabes lo que viene más adelante, Señor, indícame cuál es la decisión que yo tengo que tomar, porque no sé lo que me conviene, no sé lo que le conviene a mi familia, no sé lo que conviene para mi matrimonio, no sé lo que conviene, Señor, pero tú dirígeme.
No tenemos que estar a ciegas en nuestras decisiones, no tenemos que estar a ciegas en nuestro caminar espiritual, porque ya se nos fue dado, ya se nos proveyó este consejero, amén, amén. Sí, ¿para qué? Para poder tomar buenas decisiones, para poder tomar decisiones en el Señor y poder estar avanzando en esta estatura. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha perdido en una carretera? ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pierde uno al perderse en una carretera? Horas. Una ocasión nosotros veníamos de Necaxa a Tlaxiaco, donde estaban mis papás pastoreando, y nos perdimos como 4 horas. Y todo era porque no sabíamos agarrar de Puebla a rumbo a Oaxaca. Y en esa parte de Tehuacán dimos vueltas. Era de noche, o sea que no veíamos más allá letreros ni nada. Perdimos muchísimo tiempo, llegamos de madrugada llegamos a las 7 de la mañana del domingo y directo, fíjense, hacer aseo de la iglesia y al culto. Entonces, pero ¿cuánto tiempo perdimos? Y nadie a quien preguntarle, decirle, oiga, pues ¿por dónde es la desviación? ¿Dónde me voy? ¿Verdad? Entonces perdemos mucho tiempo porque no conocemos el camino y porque dejamos de preguntarle al Señor. ¿Cuánto hemos perdido en nuestra vida espiritual? ¿Cuánto hemos perdido con nuestros hijos? ¿Cuánto hemos perdido en nuestro matrimonio? Porque no le hemos venido a preguntar, porque le hemos dejado de preguntar al experto, el que nos conoce perfectamente a nosotros, el que conoce perfectamente a nuestra familia, el que conoce perfectamente nuestro futuro, lo que va a venir mañana. Porque hemos dejado de preguntarle al Señor. ¿Cuántos dolores no nos hubiéramos ahorrado en nuestra vida? ¿Cuántas lágrimas? Si usted pudiera regresar el tiempo, hagamos en esta mañana este ejercicio. Si nosotros pudiéramos regresar el tiempo y pudiéramos regresar años atrás, ¿usted tomaría una decisión diferente en su vida? Yo sí. Yo sí tomaría decisiones diferentes con lo que ahora veo, con lo que ya he experimentado, o con tan solo las consecuencias de una mala decisión, yo ya las tomaría ahora diferente. Pero ¿qué cree? Ya no podemos. ¿Sí? Si lloramos, ya lloramos. Si ya sufrimos, ya sufrimos. Si fallamos, ya nos arrepentimos y eso está sepultado en la sangre del Señor Jesucristo y nos ha brindado una nueva oportunidad para escoger. Amén. Pero entonces ahora lo que el Señor nos pide es que aprendamos a escoger diferente, y eso solamente a través de su consejo. Solamente podemos escoger bien a través de la ayuda que Él quiere darnos. Amén. La ayuda que Él está dispuesto a darnos, porque Él sabe, hermanos, que nosotros solos no podemos tomar buenas decisiones. Amén. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Vamos adelante. Es lo mismo. Vamos a ver, cuando nosotros aprendemos y crecemos, hermanos, aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Sí, hermanos? Se necesita crecer para poder aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros entonces aprendemos a consultar a Dios, hermanos, Él nos va a hablar a nuestro corazón y nos va a mostrar el plano de nuestra carrera espiritual. ¿Sí, hermanos? Él puede venir y hablar a nuestro corazón y decirnos desde dónde existe el plan de esa carrera. Nosotros estamos, hermanos, en una carrera espiritual, como dice en Corintios, ¿verdad, Pablo? Estamos en una carrera espiritual. Sí, hermanos, esa carrera fue planeada desde el principio, hermanos. Desde que Dios nos creó, hermanos, Él planeó nuestra carrera. Amén. Sí, hermanos. Siempre Él, ya desde la eternidad hemos aprendido, estaba el plan maestro y el propósito de su voluntad para nosotros.
Amén. Entonces, cuando yo aprendo a escuchar la voz de Dios como mi consejero, Él me va a instruir acerca, ¿sí?, de los participantes de esta carrera. ¿Cuáles son los participantes? Todos los salvos. Todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador pueden correr, empezar esta carrera espiritual. Amén, aleluya, amén. Él dice, como asesor nos explicará acerca de las reglas que nosotros tenemos que cumplir para correr en esta carrera y llegar hasta la meta. Ahí están las citas, no vamos a ir a ellas. Apúntelas. Entonces, Él como consejero nos va a advertir de los retos. ¿Sí, hermanos? Seremos informados de las experiencias que nosotros tendremos que afrontar para caminar con el Señor. Y Él como consejero nos hablará del término o final de la meta. ¿Sí, hermanos? Entonces, como participantes de esta carrera espiritual, hermanos, Él está ahí para asesorarnos. Dice Pablo, yo como aquel que corro en la carrera, ¿verdad? He aprendido a ¿qué? Abstenerme de todo. No solamente hiero mi cuerpo como quien hiere al aire, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre, ¿sí? ¿Para qué? Para poder correr esta carrera y llegar a la meta. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, ¿hay retos en la carrera? Sí hay retos. Cuando dice aquí en Números 33:1, ¿verdad? Nos habla acerca de todo el caminar del pueblo de Israel en el desierto. Cada una de las ¿qué? Paradas que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Ahí están escritas. Entonces, hermanos, en nuestra carrera espiritual, nosotros vamos a tener diferentes tiempos, estaciones y situaciones donde Dios va a trabajar con nosotros. Si va a venir un tiempo como Mara, que era aguas amargas, ahí está el árbol de la vida. ¿Para qué? Para endulzar las aguas. Otra de las paradas, por ejemplo, del pueblo de Israel fue Aluz o Aluz. ¿Se acuerda qué significaba eso? Cueva de bestias salvajes. Y a veces nos vemos, ¿verdad?, como metidos en una cueva, sí, ahí resguardados, pero que no podemos dar un paso más. ¿Por qué? Porque hay fieras salvajes afuera. Hay situaciones que son a veces muy fuertes, muy difíciles, ¿sí? Situaciones que se levantan en contra del cristiano, pero el Señor, cuando el pueblo de Israel dice que pasó por ahí, nada les aconteció. Pasaron por ese lugar que significaba cueva de fieras salvajes, pero el Señor guardó al pueblo de Israel ahí, y más que nada ahí los confrontó con las fieras que estaban dentro de ellos, ¿sí? Pero entonces vemos, hermanos, que el Señor como consejero, como asesor, ¿verdad?, nos asesora de cada una de las situaciones por las que pasamos, qué hacer, cómo obrar, cómo poder levantarnos en medio de las situaciones a fin de poder llegar a la meta. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, necesitamos a nuestro consejero desde el principio de nuestro caminar hasta el final de nuestro caminar. ¿Sí, hermanos? De tal manera que nosotros podamos, hermanos, escuchar la voz de Dios dirigiéndonos, amén. ¿Sí, hermanos? Ahorrándonos el tiempo para poder llegar a la meta. ¿Sí, hermanos? Estamos en un tiempo, estamos al final del tiempo, el Señor está pronto. El tiempo se acerca, nuestra partida está cercana, hermanos, y necesitamos correr en esta carrera espiritual, amén. Pero si nosotros queremos, hermanos, no equivocarnos, agarrando supuestos atajos o caminos más cortos, ¿verdad?, o desviarnos del camino, nosotros necesitamos aprender del Señor como consejero, amén. Entonces vamos a 1 Samuel para terminar. Primer libro de Samuel, capítulo 28:6. Y vimos que el Señor les dijo, ¿verdad?, que a través del Urim, del Tumim,
Ellos iban a ¿qué? Él iba a hablar para decirles acerca de su entrada y de su salida. En primer libro de Samuel 28:6 nos habla de Saúl. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer. Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel. Y dijo Cis a David, sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña tú y los tuyos. Y David respondió a Cis, sabrás pues lo que hará tu siervo. Y Cis dijo a David, por tanto te haré guarda de mi cabeza todos los días. Ya Samuel muerto, bueno, vamos a poner énfasis aquí. Ya Samuel era muerto y todo Israel lo había lamentado y habíanlo sepultado en Rama, en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunán, y Saúl juntó a todo Israel y asentaron en el campo de Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. ¿Sí, hermanos? Y conocemos la historia, ¿verdad? Lo que sigue. Vemos entonces aquí, dice que Saúl, ante los filisteos que habían venido para pelear en contra de ellos, tuvo gran temor, tuvo miedo en su corazón. Y consultó ¿a qué? A Jehová, pero el Señor ya no le respondió. ¿Sí? ¿Por qué el Señor ya no le responde a Saúl? Porque el Señor ya no le responde, ¿verdad? Ni Samuel ya había muerto, pero porque ya no le responde ni aún por sueño. Porque en muchas ocasiones Saúl había caminado bajo su propio consejo. En muchas decisiones importantes, no solamente para él, sino del pueblo, él siguió por su propia opinión y por su propio consejo. Y dice entonces, cuando él vino a buscar el consejo de Dios, el Señor ya no le respondió, porque Saúl decidió caminar bajo su propia opinión. Y no vemos solamente eso, sino que va y consulta a una bruja o que tenía espíritu de pitonisa para recibir una respuesta. Eso nos habla, hermanos, de la necesidad que nosotros tenemos de un consejero. ¿Sí? De que en cierto momento de nuestra vida nosotros tenemos la necesidad de ese consejero. Y que muchas veces, ¿verdad? Vamos, le preguntamos al compadre, a la comadre, al papá, a la mamá. Pero al que tenemos que ir es al Señor. ¿Para qué? Para pedirle el consejo que necesitamos. ¿Sí, hermanos? Entonces, Él dice, yo soy el consejero. ¿Qué más necesitamos? Pues consultarlo a Él. Porque Él sabe todas las cosas y Él puede hacer todas las cosas. Amén. Necesitaremos un consejo en esta mañana de parte del Señor. Vamos a doblar nuestras rodillas. Hermana Martinita, ¿puede poner los climas a más fríos? Están en 24. Por eso sentimos mucho calor. Pues a unos 20. 4 menos. Es que necesitan. Vamos a orar. Hermano, ¿cómo ha guiado hasta este momento su vida? No quisiéramos venir en esta mañana y decirle al Señor, háblame, Señor, quiero oír. Háblame, Señor, yo quiero escuchar tu dulce voz.
quiero recibir el consejo. Dice que el salmista dice, ¿verdad? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré al Señor que me aconseja. O sea, bendito sea el nombre del Señor. No tenemos por qué estar a ciegas en esa decisión de trabajo, en esa decisión de tu familia, en esa decisión de tu escuela. Por los jóvenes que están aquí, consulta a Dios, no camines sin preguntarle a Dios, porque no sabes lo que vendrá mañana, pero el Señor sí. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres ese consejero, Señor. Porque tú tienes la sabiduría y tienes el poder para asesorarnos, Señor. Para enseñarnos, para guiarnos, Señor. Tómanos en tus manos, Jesús. Perdónanos por todas las decisiones que hemos tomado sin consultarte. Perdónanos, Señor, no queremos ser como Saúl, Señor. Que Saúl, Señor, tomó su propio camino, escogió, Señor, su propio camino. Señor, apartándose, alejándose de ti, alejándose de tu voluntad. Cuando quiso volver, Señor, ya era demasiado tarde. Señor, ayúdanos a venir a nosotros, Señor, ahora que es tiempo. Ahora que es tiempo, Señor, ahora que podemos venir, Señor, y clamar, ayúdanos a levantar nuestra voz. Dice tu palabra que no sabemos pedir como conviene, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Señor, ven y dirige nuestra vida a través de tu Espíritu y de tu palabra. Da testimonio a nuestro espíritu de cuál es tu voluntad. Da testimonio, Señor, a nuestro espíritu de cuál es tu voluntad, Señor. Que tú, Señor, puedas escoger por nosotros. Que tú puedas escoger por nuestra familia. Que tú puedas escoger, Señor, por nuestra iglesia. Señor, escoge tú, no sabemos. Pero en esta mañana nos rendimos a ti. Pero en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti. Porque en esta mañana sabemos que tú puedes venir, Señor, y obrar en nuestro corazón. Mira cuánto tiempo hemos perdido, Señor. Porque no conocemos el camino. Pero hemos dejado de preguntarte. Hemos dejado de venir y de consultarte. Entramos, salimos todos los días, pero no te preguntamos. Salimos y entramos, Señor, y dice tu palabra que el pueblo consultaba el entrar y el salir. Señor, hoy salimos, entramos de nuestra casa, Señor, sin preguntar. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar para entender, Señor, que en nosotros no está la sabiduría completa, no está el entendimiento completo de las situaciones y de las cosas, y por eso te necesitamos, Señor. Para poder ahorrar tiempo, para poder ahorrar en el camino, Señor, para poder llegar, Señor, pronto a la meta. Necesitamos que tú vengas a ser nuestro consejero, que tú vengas a indicarnos, Señor, la situación, el camino. Te necesitamos, Señor. Háblanos, Señor, queremos oírte. Háblanos, Señor, háblanos. Abre nuestros oídos espirituales. Toca nuestra conciencia y quita toda, Señor, toda dureza de nuestro corazón. Quita toda dureza de nuestro corazón. Y que tú puedas redarguirnos, que tú puedas amonestarnos, exhortarnos o animarnos con tu palabra y a tu espíritu. Señor, si necesitamos ser amonestados, Señor, con tu palabra, háblanos, Señor. Si necesitamos ser redarguidos, redarguye, pon peso, pon culpa, para que podamos arrepentirnos, Señor.
Y si alguno en esta mañana necesita ser animado, que tu espíritu lo levante, Señor. Que tu espíritu lo toque. Que tu espíritu lo transforme, Señor, en esta mañana. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor. Esta mañana te pedimos, Señor. Gracias por lo que tú eres, Señor. Gracias por lo que tú eres. Gracias porque no necesitamos estar a ciegas. Tú eres la luz que alumbra nuestro caminar, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a alabar el nombre del Señor.